10 minutos. Sale 10 minutos. Empieza, cronómetro. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de los que los quiero hablar, que quieren que les hable para que les vuelva a hablar más tarde. ¿Me entendieron? Sí. Bueno, qué bueno, yo no le entendí nada. La expedición de Francisco de Ibarra a Topia es una de las expediciones que marcaron una de los rumbos en la historia de Francisco de Ibarra, porque él estaba acampado en San Juan. Y oí hablar de Topia. Entonces Francisco de Ibarra mandó a Salvador Ponce. Este logró divisar Topia y se fue a avisarle que sí había una Topia, pero tuvo miedo con unos riscos unas quebradas tan profundas, que pensó que los días que llevaba eran 10 que lo querían emboscar y los colgó. Y luego los martirizó y los colgó. Y a puro golpe hizo lo que la judicial hizo, que los guías dijeran que sí, que los pensaban emboscar. Sin embargo, uno de sus guías otro día caminó 4 leguas más adelante y divisó, porque ellos decían Topia. Allá Francisco de Ibarra vino y alcanzó a divisar lo que según ella era Topia. Entonces dice que era una villa grande con habitantes que andaban vestidos. Las mujeres de ahí usaban faldas de algodón, a diferencia de otras tribus que ellos habían conocido, se andaban desnudos, usaban taparrabo cuando vienen arriba. Sin embargo, ellos usaban algodón, sembraban maíz, sembraban frijol. No sé si es muy entusiasmado él, Francisco de Ibarra vino nuevamente y le escribió al rey y quise copiar exactamente como está escrito En el libro de Merchant. en el libro. No, ¿No? es en otro. Yo me auxilié de otro libro, Atanasio, que es Arabia. Pues él lo copió del de Merchant. ¿Verdad? Dice, lo quiero leer completo, está muy cortito. Ahora pues aquí ortografía y léxico original. Muy magnífico, señor. A esta hora acabo la ortografía, acabo con V, de llegar de un descubrimiento que a hacer, y por venir tan cansado y muerto de hambre, no podré escribir tan largo como quisiera. Mas a hacerlo he placido a Dios con toda brevedad, y cuando envié la información de lo que se ha descubierto al virrey, la tierra es muy poblada y la gente de más policía que se ha hallado en las Indias. Aunque entren los mexicanos, amen hecho Martín de Rentería esta buena obra, que por no caminar 4 leguas más de lo que anduvo, dexó de dar en ella aquel día de hoy estuviera con todo el campo poblado. Aquí nos está diciendo que no se aventuraron más y tuvieron que matar a los pobres indígenas. Y donde nuestro Señor y su Majestad fueran muy servidos, las informaciones de esto enviaré al rey para que conste a su señoría lo dicho. Yo asiento en este valle de San Juan hasta que pasen las aguas para de nuevo entrar a poblar, y porque no, y con brevedad verá vuestra Majestad la información de todo. No seré más largo. Guarde nuestro Señor. Desde el Valle de San Juan, 3 de mayo de 1563, Francisco de Ibarra. En la Navidad siguiente, de 1563, ha pasado en el Valle de Guatemala. Entonces una indígena le dice que ella conoce Topia y que los lleva. Y los llevó. Al pasar por el lugar donde Los habían colgado. vieron a los primeros expedicionarios que A Ponce. tuvieron que colgar a los indígenas ahí, el árbol donde los colgaron, sin más ni más, le buscaron si ellas algún rayo lo hubiera quemado, nada, el árbol se secó completamente en muy poco tiempo.
Entonces los agarró una tormenta cuando venía de regreso la primera vez en Francisco de Ibarra, una tormenta de nieve, que tuvieron que comer carne de caballo para poder sobrevivir. Uno de los caballos lo encontraron muerto, pero de pie, congelado. Esa vez perdieron 40 caballos en esa nevada que existía, que hubo en esa ocasión. Y cuando llegaron al valle, finalmente, desde el alto de una montaña pudieron ver a la distancia un gran valle, pero el descenso de esta presentó grandes dificultades. Entonces él los alineó de manera de atacar. Francisco de Ibarra llevaba la convicción de que los aborígenes no conocían las armas de fuego y con eso habían utilizado esa sorpresa para vencer a muchos más. Cosa que quiso hacer en el valle, pero no pudo. Dice, aquí está muy importante lo que decía ahorita. El gobernador organizó a sus hombres en formación de batalla, ya que temía que aquel lugar estuviera habitado y pudieran atacarlo. Marchando en esa posición encontraron un arroyo de regular tamaño y les costó mucho trabajo cruzarla, ya que venía muy crecido. En la orilla opuesta encontraron algunos campos cultivados de maíz y frijol. Ese arroyo, ese maíz, ese frijol, esas indígenas que encontraron no corresponden a la Topia que nosotros conocemos. A poco tiempo divisaron a unas mujeres cubiertas con falda de algodón, pero huyeron al percatarse de la presencia de los españoles. A corta distancia del sembradío encontraron una población de nativos. Las casas eran de adobe y piedra, además de un fuerte hecho con plataformas de piedra cuya altura era aproximadamente la de una lanza. A ver, se le pisaban ahí unos 2 metros. Se concentró a sus hombres al borde de una colina cercada a distancia propia para el tiro del arcabuz, y donde podía dominar el fuerte. Ibarra ordenó a Antonio de Betanco y algunos hombres escogidos que emprendieron un asalto al fuerte. Aquí es importante entender, los españoles rodearon el fuerte y aunque los indígenas luchaban ferozmente con arcos y flechas, hachas, cachiporras, lanzas y dardos, era imposible que resistieran a sus sitiadores. Ante la huida de los nativos, el gobernador y sus hombres se establecieron en el fuerte. Posteriormente, a fuerza de persuasión amistosa y algunos regalos, aseguraron la confianza de los fugitivos y los convencieron de que regresaran a sus casas. Ibarra y sus hombres permanecieron algún tiempo en Topia para descansar, al igual que sus caballos, y dar oportunidad a que se recuperaran los heridos. La provincia de Topia no fue la que los exploradores esperaban. Ibarra había escrito al rey que era un lugar, él lo compara parecido a la gran Tenochtitlán, que tal vez mejor. Sin embargo, todo aquello no era cierto. En lugar de ser una población compuesta por casas blancas de varias habitaciones con piso de tierra, estaba hecha de escuálidos adobes. Los acaxís de cualquier manera sabían cultivar la tierra y lo hacían en los pequeños retrovalles. Sembraban maíz, frijol, calabaza. Baltasar de Obregón dice que los indígenas de Topia no usaban hierbas ni medicinas, simplemente succionaban en la herida y hacían dieta. Otro historiador nos habla que cuando los acaxís iban a la guerra, se pinchaban las piernas y parte del cuerpo para desangrarse un poquito. No sé si alguna vez algunos de ustedes hemos tenido la oportunidad de donar sangre. Yo antes de cumplir la edad de que ya no pude donar sangre, doné muchas veces. Y a los 8 días me sentía como un toro fuerte. ¿Por qué? Porque por sangre nueva. Entonces, esa es una de las estrategias de ellos. Cuando ellos se pinchaban y se desangraban para
ir con más fuerza, con más vitalidad a la guerra. Eso era lo hacían los tacaxis. El fraile que acompañaba la expedición, Fray Pablo de Acevedo, predicó a los nativos, les expuso los méritos del cristianismo y condenaron la práctica demoníaca del canibalismo. Yo les decía a mis alumnos, ahora somos más caníbales nosotros. Los aborígenes peleaban por sus derechos. Cuando lograban capturar a un enemigo, le agarraban, le hacían fiestas, le hacían bailes y lo comían. Nos habla el padre Santarén, que en una ocasión bajando aquí por este rumbo a San Miguel del Cantillo, por acá, se encontró en el camino unas hojas de plazalera con sesos y en los horcones de los cercos ahí ponían las calaveras. Y en una ocasión le dieron una pasta a él con pozole. Y en el pozole ahí iba la mano de una mujer y se la tuvo que comer, si no le daban chicharrón a él. ¿No le gustaba? Era tan, mano. Le gusta. El padre No, Santarén pero no le gustó. No le gustó. habla mucho acerca de los indígenas, El acá, canibalismo, el de canibalismo. los chichis, de los bacoburitos hacia el lado de Sinaloa. Dice que una vez que Francisco de Ibarra vio que aquello no era lo que él esperaba, se desilusionó y se vino. Entonces cruzaron la sierra y nos hablan de que de Topia al valle de Topia son 4 leguas. Y nos dicen que de lo alto de la sierra, ya cuando empezó otra población, la verdadera Topia, pues eran pequeñas casitas ahí, desperdigadas. Entonces sí, de ahí del alto de esas montañas veían el mar del sur. Si un día van a Topia, al empezar la bajada de Topia, se divide el mar. De Topia, en la torre de Topia, la catedral de Culiacán, son 85 kilómetros. Sí, Por el río son 137 kilómetros. en línea recta, pues. De punto a punto. Sí, de punto a punto. Entonces, ellos divisaron el mar del sur y vieron abajo el pueblo, propiamente el pueblo de Topia. Los indígenas decían Topiamén. Entonces, cuando el profesor Lozoya Cigarroa, en el 97, que iba a presentar su libro de Historia Mínima de Durango, yo le dije que eso no era Topia, era el valle de Topia. Se molestó el viejito. Le dije que lo esperen Topia para comprobarle y llevarlo al lugar donde colgaron a los indígenas. Y mi sorpresa fue grande cuando llegó a mi escuela buscando. Llegó en el avión, a ver si damos rumba y a ver si aquí vengo, pues vamos. Saqué un permiso, conseguí una camioneta de presidencia y nos fuimos. Y no quise pararme hasta que llegamos allá en Recodo, había un lugar que se llama Catedral, y ya lo fuimos aquí. Y con las fotostatas que quería conseguir en la mano. Aquí está el Recodo, aquí están los maizales, aquí están los cristales. Y volteaba para todos lados y veía las hojas y el viejito le temblaba. Hasta que al fin dijo, ¿y sabes qué? ¿Me ganaste? No, yo no estoy ganando nada. Únicamente le hice la aclaración que la descripción que usted está dando en su libro no corresponde a Topia, sino al valle de Topia. Francisco de Ibarra pasó por Topia De salida. rumbo a Bueno, Culiacán. bueno. Por ahí pasó, pero no se detuvo para nada. Y la muestra está que aquí en este libro nos habla, dice, Ibarra no quiso hacer una fundación de Topia debido a lo inalcanzable del lugar. No se consideraba un lugar deseable o tierra cómoda. Aquí se derrumba
esa hipótesis que se ha venido manejando de que Ibarra fundó Topia, no es cierto. Aquí mismo lo está diciendo. Ibarra no fundó Topia. A Topia lo conquistaron. José Angulo y Cristóbal de Oñate en 1532 fueron los capitanes que envió Nuño Beltrán de Guzmán de San Miguel de Culiacán y cruzaron esta sierra y fueron los que descubrieron los valles, los llanos que llamaron de Pano. Ellos ya no regresaron por aquí. Y todo eso lo escribían por ley. Ya Francisco Ibarra tenía todo esto documentado. Entonces no fue que Francisco de Ibarra sí libró un combate fuerte, pero lo libró en Valle de Topia, donde fundó el convento de San Pedro y San Pablo. Y en Topia no, ahí llegó de la cumbre, divisó el mar del sur y siguieron para abajo. Él iba buscando Chametla. Por eso cuando llega a Culiacán, dice, después de abandonar Topia descendieron y ascendieron varias montañas hasta que encontraron un valle muy profundo que estaba al igual que Topia dispersamente poblado. Ante la cercanía de los españoles, los nativos abandonaron el pueblo y abandonaron gran cantidad de maíz. Los españoles acudieron, finalmente llegaron a un río del que supieron después los podía haber llevado a Culiacán. Quiero imaginarme que este río es el río Tamazula. El río Tamazula desemboca exactamente ahí en el centro de Culiacán, la ciudad de Culiacán, y ahí se junta con el río Maya, que es un río muy grande, y entre los dos forman lo que hoy llamamos el río Culiacán. Los pueblos estaban bien construidos y sus habitantes tan culturalmente avanzados que los españoles pensaron que seguramente estaban cerca de realizar sus esperanzas de descubrir otro México u otro Perú. Su entusiasmo se convirtió en desilusión cuando se supo que a un día de camino se encontraba un pueblo que pertenecía a un encomendero de San Miguel de Culiacán. Por eso cuando Pedro de Tovar, alcalde mayor de San Miguel, que estaba bajo la jurisdicción de la audiencia de la Nueva Galicia, escuchó de la llegada de Ibarra y sus hombres y fue a darle la bienvenida, les brindó comida y otras necesidades y se lamentó mucho del revés que había tenido en sus fortunas. O sea, en buscar aquella ciudad del Cíbola, que querían que el Topia no encontraban, era pura falsa ilusión. Le sugirió que las provincias de Sinaloa y Chametla, situadas al norte y sur de Culiacán, pudieran ofrecerles expediciones alternativas a través de las cuales pudieran reponer sus bienes que habían perdido. Porque esa expedición de Francisco de Ibarra le costó mucho, costó vida, costó dinero y todo se lo agenciaron el virrey, pero no sabía cómo compensar. ¿Por qué? Porque todo aquello había sido una ilusión óptica que había tenido él a la distancia. No era la ciudad que ellos buscaban. No había riqueza, lo único que encontraron fue pobreza, indígenas escuálidos. Entonces, como el tiempo no tiene definición, pero ahí tenemos con qué medirlo. Ya me pusieron aquí el anuncio, mi tiempo se me acabó. Muchas gracias por haber Muchas gracias, un aplauso. Pero podemos entrar a preguntas. ¿Le parece bien 2 minutos de preguntas? No, o puede haber más. Al cabo la noche es larga y la pila va a durar su vida. Si es una pregunta corta, Sí, bien corta. compañero, nada más. Compañero, entonces nada más ubícame. Toda la vida yo nací, crecí en San José de la Boca. Hablaron eternamente los señores del tiempo de los arrieros. Ellos iban San Miguel del Cantil, San Andrés Victoria y bajaban a... ¿Mande? El nombre que aparece en el registro es San Andrés Victoria. En lo que nosotros siempre le dijimos San Andrés de la Sierra, es la misión jesuita que está ahí abajo, pero San Andrés Victoria. ¿Sí? Entonces, ¿dónde ubico la cuesta de los colgados? La de los frailes colgados. ¿Dónde está? Ya esa es mi pregunta. Es muy importante esa pregunta, pero para eso
deberíamos tener conocimiento de todas estas zonas El terreno. del terreno. ¿Recuerdas el ojito de Camellón? Sí, A la derecha hay el río de Paloma. el río Paloma. Este río de Paloma es el río del Valle. Esa cuenca fue la que ellos siguieron. Fue la que ellos siguieron. Y antes de bajar al Valle de Topio, en un lugar que se llama Catedral, ahí fue donde ahí descubrieron la colgada. Y siguiendo ese río va a ser un afluente del río Humaya. El de Metates. El de Metate, se junta con el río de Metate y el río de las Vueltas, y al entrar al municipio de Topia se pone el río Humaya, que más abajo se encuentra el río del Barco, que pertenece a Tamazula, y ya baja aquí ya. Muy bien, listo. Bueno, pues otro aplauso al Así. luego tenemos al compañero Max. ¡Ay! De Tráiganles. Pueblo Nuevo. Miren, yo no tengo mucho conocimiento sobre el tema de Ibarra, pero precisamente por esta región donde estamos, anduvo Ibarra. Según el testamento que por ahí nos narra José Ignacio Gallegos Caballero, él muy sabía la fecha en que murió, pero antes de morir por ahí su escribano Quirós dijo que si moría en la gobernación de Chametla, no en Chametla. Dice que me sepulten en la iglesia de la Vía San Sebastián. Pero si muero en la ciudad de Durango, que me sepulten en la iglesia de allá. No sé de dónde, por ahí tengo un escrito De allá. que tengo como 20 años, que no encuentro la base, pero parece que Ibarra estaba tullido. Viene al caso porque en una ocasión andando allá por Topia, en una nevada tan fuerte que había lumbreras, y entre las lumbreras uno de sus caballos murió de pie con quebrado. Entonces la pregunta es, ¿de qué estaba enfermo Ibarra? Bueno, ¿a qué voy? Que pues aquí está. Dice, y mando que cuando la voluntad de Dios nuestro Señor fuere de llevarme de esta vida, que mi cuerpo sea sepultado, si muriere en esta provincia de Chiametla, en esta provincia de Chiametla, en la iglesia de la Vía San Sebastián, que está en ella, y si en la Vía de Durango, en la iglesia de ella, junto al altar mayor, de ellas a la parte que a mis albaceas parecieron. Luego tenemos acá otro, algo breve, que dice, en el Real y Minas de Pánuco, de la provincia de Chametla, de la gobernación de la Nueva Vizcaya, a 17 días del mes de agosto de 1575 años, por ante mí, el escribano, de testigos aquí contenidos, pareció el muy ilustre señor Francisco de Ibarra, gobernador en ella, por su majestad, estando enfermo, echado en una cama. Aquí está, donde al parecer estaba tullido. Y por aquí por lo que es aquí arriba la pirámide, aquí arriba de Coscomate, siguiendo los faldeos, por abajo de los bancos, hay un cerro que se llama del Comal. Está a escasos, en línea recta, distancia de lo que es el Baluarte. Tengo un cuñado que trabaja en una oficina profeta o no sé qué de forestal en Mazatlán. Anda todo el estado de Sinaloa y dice que él hace años anduvo por ese camino, que hay empedrados y que hay partes donde da la impresión que con la erosión se fue hundiendo. Y termina subiendo a la cuesta del Baluarte, que será más o menos a la altura del Batel. Y todo indica que ese camino baja a Pánuco. Bueno, aquí estamos viendo que está basado en una cama. Y mi introducción es esta, que si muere en la gobernación de Chametla, no en Chametla. La gobernación de Chametla yo considero que era Chametla, lo que ahora después fue el Rosario, San Sebastián, que fundó el 20 de enero de 1565, Copala, Pánuco, Charcas, que esas tres minas eran de él. Pues él ahí estaba. Y me da la impresión que en tiempo de calor se iba a Durango y que en tiempo de frío se venía a la gobernación de Chametla, a Pánuco.
Bueno, entonces dice, en el dicho real de Pánuco, en dicho día de agosto de 1575 años, ante este escribano y testigos, dice que nuevamente Ibarra, pues diremos que reafirma o rectifica su testamento. Y lo más abajo dice que su cuerpo se deposite en la iglesia de este dicho real. Estamos hablando de Pánuco. Ya no dice de San Sebastián. Y de allí sus albaceas la hagan llevar y lo lleven a la Ciudad de México, al monasterio del Santo Domingo. Bueno, ¿a qué voy? Que tengo, entre otros que investigué, un libro de un sinaloense, Sergio Herrera y Cairo, periodismo religioso en Sinaloa. Tengo otro de Teodosio Navidad Salazar, Concordia, compendio toponímico, histórico y geográfico, de 2006. Y tengo otro de José María Figueroa, de Gilberto López Alamís, también, que habla sobre el tema. Pero aquí tengo otro, que es una compilación de Teresa Soto Bernal. Teresa Soto Bernal fue la esposa del presidente Eligio Medina, que hace 6 años estaba en tal puesto en Concordia, Sinaloa. Aquí precisamente me da esto más fuerza como para reafirmar lo que acá breve describe José Ignacio González Caballero. Esto es un extracto de una obra que se llama Fundación de la Vía San Sebastián, de Clemente Vizcarra Franco. Así lleva ese nombre la Biblioteca de Concordia. Clemente Vizcarra Franco habla, inclusive aquí viene la firma de Ibarra, habla de una muerte prematura. Dice que solo contaba con 36 años, que cegó la existencia constructiva de este personaje, el día 17 de agosto de 1575, quedando sepultados sus restos en la iglesia de Pánuco. En la iglesia de Pánuco. No, ya está muy rascoche su libro, ¿eh? Que no es más que esta que está aquí abajo. Esa es la iglesia de Pánuco. Bueno. Luego, más adelante, viene aquí otro tema que habla de una hacienda de Guadalupe. Esa hacienda de Guadalupe fue inaugurada el 12 de diciembre de 1786. Tiene una historia muy interesante. Tiene una bula papal esa iglesia. Alguien por ahí ha comentado que ahí están los restos de Ibarra. Pero si se inaugura en 1786 y él muere en 1575, es lógico que Yo creo que hay que... discrepo con esas personas. Claro. Bueno, por acá adelante tengo otro tema que no tengo el gusto ni sé quién es este personaje. Se llama Antonio Nakayama. Él escribió un tema que se llama Francisco de Ibarra, el Fénix de los Conquistadores. Y precisamente él dice que murió el 17 de agosto de 1575 a la edad de 36 años, sepultándosele en la iglesia del lugar, donde muere en el Real de Minas de Pánuco. Aparte, en el 2012-2013 yo fui varias veces a Pánuco, porque este libro sale en agosto de 2013, con una aportación que el municipio de Pueblo Nuevo dio a los festejos del 450. Yo anduve haciendo una investigación y fui a dar con un señor que debe vivir ahí, se llama Don Goyo Ramos. Don Goyo Ramos tiene una hermana que ya está muy mayor en Mazatlán. Nunca me quiso decir Don Goyo lo que yo quería, pero aquí está. Aquí dice que esta es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Pánuco, donde fue sepultado Francisco de Ibarra, que murió en 1575. Sus restos fueron descubiertos en 1947, cuando el sacerdote Crescencio Rodríguez hacía unas excavaciones para reforzar unas columnas de la vieja iglesia, según lo relató Alicia Ramos Valdés, cronista de Pánuco. Y termino con algo. A la fecha no existe una indicación que muestre el lugar donde se localizaron los restos del Fénix de los Conquistadores, como se le conoció a Ibarra. Yo estuve con Goyo varias veces
y platicando. Es un señor muy sagrado, no quiere decir nada. Don Goyo, doña Licha, ¿no? Está más atrás. Oiga, sé que vive con una sobrina. Teléfono. ¿Dónde vive? Oiga, todo o nada. Entonces yo digo, a medio de cotorreo, que se fueran unas especies de una espada, una botonadura, un rosal de plata, de oro. Había todavía unas especies de baquetas. Y alguien dice que no puede ser posible que en 1947 haya eso. Yo no sé mucho de lo que es el perrón ni nada, pero resulta que Pánuco está allá abajito del túnel de los 17 arcos y esta es la pendiente. Hay muchas calzadas, El terreno es de ese que no acepta contener agua. Entonces posiblemente esto haya dado lugar a que todavía hubiera algo en 1947. Ahí está un panteón español que creo que mañana vamos a ver. Sí, es un cascajal que no hace falta. Hay vegetación porque es lógico. Y don Goyo nunca quiso decirme. Fui 3 veces, estuve como por 6 meses, que cada 15 días estaba en la biblioteca de Concordia, viendo cantidad de libros que hablan del tema. Y yo a modo de cotorreo digo que el padre Goyo, acordándome de viendo las películas Resucitista y otras cosas de ese tipo, digo que cuando vio aquello, no es el padre Goyo, fue el padre Chencho, a los que participaron en ese movimiento que andaban haciendo, les hizo, luego la gente se ríe, porque por nada del mundo. Hay otra señora que también vivió, que es la encargada de la iglesia, vive allá arribita y no quiere decir nada. Ah, viene el caso, no sé si alguien conoció a la maestra Satarán, María de Jesús. Fue la cronista que hace 1 año o 2 falleció de Concordia. Yo estuve con ella algunas veces, vivo por ahí atrás de la presidencia. Vivía, ya falleció. Y resulta de que me dice que hay una pintura que tiene alguien en Culiacán sobre el entierro de Francisco de Ibarra. Y dice que haga de cuenta que el que lo dibujó estaba aquí y vio el sepelio en una cuesta arribita que viene hacia el centro. Andaba investigando cuando se enferma, fallece y no sabemos a dónde se quedó volando. Eso es lo que yo tengo de Francisco de Ibarra. Pero repito, gobernación de Chametla, no Chametla. Si alguien conoce Rosario, allá abajito de Rosario, unos kilómetros adelante, rumbo al mar, ahí está Chametla. Yo he estado ahí, en el museo, ahí investigando, y ahí no estuvo. Siempre que mencioné Chametla desde allá hasta aquí a los pies de la Sierra Madre, era la gobernación de Chametla. Muy bien. Continuamos con la participación de la doctora. No, a ver, Bueno, yo quiero hacer una pregunta. A ver, Pues, pregunta. Oiga, el libro de John Lloyd Mechan, ¿ya lo leyó completito? No lo ha leído. Por eso dije, es poco lo que yo conozco. Bueno, pero préstemelo tantito porque le voy a hacer una Observación. No. ¿Ese es el de Lloyd No, Mechan? no, no. No, es el No, de ese Ignacio que de está Dios Cabrera. No, es de Gonzalo. Este es de Sí, Gonzalo. préstemelo, La Gonzalo. misma edición que está ahí. Sí, yo lo traigo, pero ahorita ya me los llevé todos mis libros allá. Usted ya lo leyó completamente. Ya lo leyó. Sí. Bueno, aquí el doctor José Pacheco de la Cruz hace una introducción a este libro. Y entonces él encuentra un documento en donde Francisco de Ibarra es testigo de un juicio inquisitorial que se le hace a un sacerdote en Culiacán. Y aquí en este libro él presenta todos los datos completos y la declaración de Francisco de Ibarra que dice: yo soy de la villa de Eibar y tengo, no sé si decía 37 años. ¿O qué? No, ya no me acuerdo, ahorita le encuentro la página. 36. Total que entonces
sí, decía 37 años. Y sacando las cuentas de esa fecha de que se hizo ese juicio y que él tenía 37 años, él nació en 1535. O sea, y todo lo demás de que todos los historiadores siguiendo a Mechan, que dicen, no, pues él empezó de 15 o 16 años. Y de ahí no salen de 15 y 16. El doctor Pacheco ya lo comprobó, ya lo está aquí en este libro, impreso en la traducción. Entonces él murió de 40 años. Y nadie se le reconoce, era lo que le decía Javier. No de ahorita. 36, como dice. No de 36, es lo que le decía ahorita Javier. Aquí John Lloyd Mechan tiene dos errores. Que Francisco de Ibarra nació en Eibar, en la provincia de Guipúzcoa, y no. Porque si no, ¿por qué le pone a Durango Durango? Porque él nació en la villa de Durango. Su familia, los Ibarra, vienen de Eibar. Eibar quiere decir de los Ibarra, Eibar. Entonces, pero ellos se casaron, la mamá era de Arambia, y por eso llevaba su nombre de Arambia, y se van a... era de Durango, pero del apellido Arambia, y se van a Durango, y ahí tienen a todos sus hijos. Entonces, le digo, hay este error de dos errores, que dice Javier que no importan. Pues sí importan, porque lo sigue repitiendo, hasta el mismo doctor Vallebueno, que a mí hasta me colmó, así como la cuarta vez que lo oía decir que de 16 años, le saqué copias al libro y de todo el libro y todo. Dije, doctor, ¿por qué no le da crédito al doctor Pacheco? Él ya lo comprobó, aquí está. ¿Y cuántos años dice él que te 19? 3 años no es nada. Pero No, claro pasa, que sí es, y mucho. para mí sí son errores, porque son los investigadores que no se les da crédito. Lo que Y pasa que es se que sigue sí. cometiendo el mismo error, y el mismo error, y el mismo error. Entonces, bueno, ahorita ya después les voy a exponer lo de perfecto, sí. José Luis Punzo, que es muy Maestra, importante. doctora. Lo que pasa es un comentario así rápido. Lo que pasa es que a veces... Un momento. Bueno, ok. Es un momento. Adelante. Me toca hablar. Ah, Suya. Tan rápido. Véngase aquí. A ver, ¿Y qué quieren que le diga? Véngase aquí. Ahí sigue usted, Rocío. Cristina, Pero yo no me estaba... no tan rápido. pero Memo, sí. ella está respirando porque no viene preparada. Ok, Trae muchísimo que decirnos. Memo, pero por ejemplo, cuando se funda el Real de Sombrerete, ahí ya habla don Diego de Ibarra, amputado de una pierna, ¿sí? Casada con en ese momento con una hija del virrey, era el Velázquez, pero ya habla ahí en ese libro de Sombrerete, el famoso, el que hace el libro ese, ya habla de un joven Ibarra de 18 años. Ahí hay que ver esa información que se vierte en la fundación de Sombrerete y cómo va ese joven ya de 18 años a las minas de San Pantaleón. Ahora sí, dígame todo lo que usted quiera decirme. ¿En qué libro dice? Despláyese. Yo nada más quiero comentarles un poquito. Para hacer historia no puede ser solo en un libro y por lo que dice este señor. Muchos han tenido la oportunidad de ir al Archivo de Indias, a otros no la tenían. Ahorita puede accederse a través del internet y sacar de ahí sus deducciones. Lo que no debemos es aferrarnos a que nada más ese señor Casarnos con un autor. diga que así va a ser, porque no es cierto. Porque cae uno en la leyenda y como cronistas tienes que ser muy parco para afirmar cosas. A lo mejor eso es lo que tú supones, pero eso es supositorio. ¿Sí? No es cierto. ¿Cómo lo compruebas? Entonces tienen que ser parcos porque si no vamos a caer en que estamos alegando sobre una leyenda. Yo noté también otra así medio discrepancia. Tenemos equivocados un poquito las expediciones de Ibarra. Las tenemos un poquito equivocadas. Pero si ustedes sigan ese libro o siguen a Atanasio, que para mí Atanasio es la Biblia de los historiadores, pero tampoco tiene la verdad absoluta. Y tampoco la tiene Vallebueno, y tampoco la tiene Pacheco, y tampoco la tenemos nosotros. Pero Atanasio redacta perfectamente cómo viene Francisco de Ibarra
auspiciado en un evento totalmente particular y pagado por su tío. Don Diego. Su tío se quedó cojo, como usted lo dijo, en la guerra del Mistón. En el Mistón, cuando pelearon contra los Cascanes, cuando apenas andaban fundando Guadalajara, 1530 años. ¿Sí? Y Diego de Ibarra fue a apoyar al virrey, porque personalmente el virrey fue a pelear contra los Cascanes porque les estaban ganando. La Guadalajara la fundaron en 3 lugares diferentes, 3 veces digamos, porque estaba, cuando la querían poner en Nochistlán, estaba muy cerquita de los Cascanes y les llegaba en revés. Se lo dejaban a Ibarra, al tío, a otro de los tíos que estaba en Guadalajara acompañando a Nuño de Guzmán, pero era otro de los Ibarra, tío, hermano mayor ¿De Don Diego? de Don Diego. Eran diferentes, no era Francisco. Francisco llegó teóricamente, y como ellos lo explican, muy pequeño a la corte, fue paje, aprendió, tuvo educación selecta y fue muy inteligente, y entonces lo pusieron al frente de esa empresa particular que los Ibarra costearon. Inclusive se hacen ahí apuntes de que, a pesar de haber sido los descubridores de este vasto territorio, que si lo juntamos y vemos de verdad era vasto, se murieron muy pobres, porque lo que se heredaron no era ni la mitad de lo que habían invertido. Nada más que era un afán tremendo de seguir descubriendo, de querer encontrar las minas más ricas, y eso los fue llevando a muchos a la ruina. Uno de ellos, Oñate, casi se murió en la ruina. En el museo de Teocaltiche, allá, y luego está en el de Nochistlán, dicen que los Ibarras jamás recuperaron, ¿sí?, las cantidades invertidas por Don Diego. Lo dicen bien, Lo dicen mucho. lo dicen bien. Nada más ubíqueme. Teocaltiche y Nochistlán, ¿todo esa es el área de los Cascanes? Esa era área Cascón. Bueno, Teocaltiche en esa época pues ya iba a ser área española, pero no la dejaron. Les llegaban los Cascanes desde un poquito más arriba de la sierra, durísimo, y los mataban, y realmente los traían con mucho pendiente, porque tuvieron que quitar Guadalajara de Nochistlán y llevársela a Tonalá, y en Tonalá los atacaron, y entonces ya buscaron algo más protegido, y entonces se quedó en la barranca de Atemajac, donde está ahorita, es la tercera fundación de Guadalajara. ¿Sí? Después de haber estado contra los Cascanes, y que ganaron, y que Diego se destacó, y que ahí perdió la pierna, y porque estaba cojo no se vino a hacer lo que hizo Francisco, y a lo mejor si se viene no hace la amplitud de las cosas que hizo Francisco. Pero si ustedes siguen leyendo el libro les va a gustar, porque también cuando intentó ir hacia Nuevo México le pasó lo mismo o peor que cuando le tocó la nevada. Morirse de hambre, de frío y de todo. En Nuevo México dicen que no había que comer ni agua ni nada, y se comían hasta los cueros de los caballos, etcétera. O sea que está muy ameno, pero sí hay que irse con pies de plomo cuando lo dice o lo afirma o hace uno sus teorías. Tampoco se puede estar haciendo teorías si no se tiene, si están pintando a Francisco de Ibarra en el siglo XVIII y él se murió en el siglo XVI, nunca lo conocieron, nunca hubo un retrato, no había fotografía. ¿Cómo pueden afirmar que es el verdadero retrato de Ibarra? Cada quien se lo imagina, a lo mejor yo me lo imagino bien guapo, ¿Usted o bien se puede feo. imaginar como el doctor Pero Barbado? no me lo imagino, ya te calienta la boca. No, pero sí realmente es un tema apasionante, porque Francisco Ibarra es apasionante, es un tema de mucha controversia, porque si me preguntas a mí, a lo mejor yo no le hago estatua, pero si le preguntas a él, a lo mejor él sí le hace estatua, porque no llegaron diciendo, sí, mi amor, te voy a conquistar, llegaron matando, llegaron ultrajando. Nuño de Guzmán fue lo peor que había, asquerosamente asqueroso, ¿sí? Lo persiguieron, se tuvo que ir. A Cortés, hasta la Inquisición, lo regresó a España para juzgarlo. Cortés también murió muy pobre, no murió tan rico. Y con Cortés también se ha hecho lo mismo con los restos. ¿Dónde están los restos de Hernán Cortés? Unos dicen que en España, otros dicen que no, que está en la Dominicana, y otros dicen que lo sacaron de la iglesia de junto al Hospital de Jesús, que fue lo que él fundó.
Y ahí está el letrerote, estos eran los restos de Hernán Cortés, ahí está el hoyo, y todavía hasta hace poco no te dejaban entrar a la iglesia por miedo a que el 16 de septiembre ultrajaran la tumba, ¿no? Los mexicanos. Entonces, pues bueno, yo nomás digo, el apunte es para escribir historia y para afirmar historia tiene que hacerlo uno con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y hay textos buenísimos como este, que fue su biógrafo y que es el más antiguo. Y como dice Rocío, a lo mejor ya hay cosas que tienen que modificarse de ahí. Nada más es que lo acepten. A veces los investigadores tienen un cierto orgullo y no quieren ceder ante lo que dice este o lo que dice el otro. Y en esos orgullos se pierde parte de la verdad histórica, ¿sí? Esas expediciones de Ibarra, la primera habían descubierto ya, por eso decía el doctor Guerrero, el maestro Guerrero, que no podían aceptar como parte del límite superior norte de la Nueva Galicia, no podían aceptar el valle de San Juan del Río porque está muy cerquita. Pero ya Ibarra había pasado desde 1554. A él le dieron su nombramiento hasta el 62, cuando ya estaba colocado en San Pantaleón. Ahí andaba, que después se llamó San Martín y que dice que porque venían 5 Martínez en su expedición, uno de ellos famoso, Martín de Gamón, porque se le rebeló y no entendió, no quería aceptar su autoridad, y entonces Ibarra le dijo, apacíguate, y se le fue, se le huyó, y Ibarra fue por él y dijo, ahora te mueres, y lo mató. Y a pesar de eso, pues tiene su sierra de Gamón. Su sierra de Gamón. Sí, sí. Bueno.